Hola, buenas noches, muy buenas noches, calurosas, miércoles 20 de junio, ya estamos, ¿no? 19 de junio, estamos a punto de llegar a el día 20 de junio. Les agradezco a quienes están aquí sumándose a esta transmisión. El día de ayer yo quería hacer este análisis por la coyuntura informativa y desgraciadamente, pues bueno, la gripa me botó un poquito y para recuperar fuerzas y tener la información mucho más puntual, les convoqué el día de hoy y agradezco mucho sus comentarios, muchos sus saludos. Aquí estoy viendo a Enrique Delgado, a Derham, a Martín Binocur, muchas gracias. Aquí estoy tomando un tecito. A Gabriel Carrera, buenas noches. A Giovanni Pajarito, muchas gracias. Karel Torres, gracias a ustedes por estar aquí en esta transmisión de Facebook Live. Vamos a hablar de qué le está pasando a Enrique Peña Nieto. Lo van a investigar, está a punto de ser involucrado en un gran fraude o de un gran soborno millonario por la compra de dos empresas chatarra en Pemex o por parte de Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, este personaje que se ha vuelto una especie de, pues, de tránsfuga de lujo porque se ampara para que no sea detenido, luego le quitan el amparo, luego su abogado, que es muy mediático, Javier Coello Trejo, de triste memoria, como el fiscal de hierro, ahí va a estar apareciendo. Pero ¿de qué se trata? Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y espero que también puedan ustedes hacer comentarios, opiniones y compartir esta información porque esta información creo que vale la pena ordenarla y compartirla a todos nuestros compañeros, colegas, amigos. Muchas gracias a todos los que se están aquí sumando. Me dice que busque un té de yerbanis, es buenísimo para la gripa. Gracias. Saludos hasta Xochimilco también. Muchas gracias y gracias también por sus recomendaciones de medicamentos y de, bueno, de buenos deseos y buena energía. A fin de cuentas, las gripas son una desintoxicación del cuerpo, que a veces son necesarias. Gracias a Pepe Lau, pues sí, aquí estamos. Me dice Irma Estela que si son 11 empresas más, vamos a abundar ahora en el tema. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las empresas chatarra que adquirió Pemex? Estamos hablando de dos empresas, básicamente, que fueron adquiridas en la gestión de Emilio Lozoya como presidente del Consejo de Administración de Pemex y como director general de Pemex. Perdón, como director general de Pemex no era presidente del Consejo de Administración, ahí estaba su archienemigo también, Luis Videgaray. Eh, Estamos hablando, por un lado, de una empresa llamada Agronitrogenados. Esta empresa Agronitrogenados era propiedad de el señor Alonso Ancira, al mismo que le congelaron las cuentas, el que está molesto, el dueño de Altos Hornos de México, AMSA, que está también vinculado con Lozoya en una trama para recibir los sobornos de Odebrecht. Esa es una de las pistas en las que está involucrado Alonso Ancira, pero también está involucrado sobre todo en la compra por 475 millones de dólares de una planta chatarra, así las consideran muchos investigadores y analistas, llamada agronitrogenados, para fabricar la urea, que es uno de los elementos indispensables en la fabricación de fertilizantes. Según los datos de la Auditoría Superior de la Federación, esta adquisición rebasó en 127% el valor real de agronitrogenados. Pero aparte de agronitrogenados está otra planta que también se adquirió durante el periodo de Lozoya en Pemex llamado Fertinal o llamada Fertinal, las plantas chatarras. La planta de Fertinal se compró en 635 millones de dólares en total en enero del 2016, incluyendo un adeudo muy grande. Se pagó un sobreprecio espectacular en la compra de
Fertinal, que era una empresa pues prácticamente muerta. Pero obviamente se estaba haciendo con el endeudamiento de Pemex y con el endeudamiento del propio presupuesto federal. Si sumamos el monto de lo que se destinó a Fertinal, que fueron 635 millones de dólares, más 475 millones de dólares, estamos hablando de 1.100 millones de dólares, alrededor de 23.000 millones de pesos. Prácticamente el monto de la construcción de una refinería. Entonces, ¿de qué santo cinismo estamos hablando cuando critican que se quiera construir una refinería? Cuando dicen que es inviable, cuando dicen todas estas cosas y nunca los que critican la compra o la construcción de una refinería en Dos Bocas o en Tula o en otros lados han alzado la voz sobre este enorme fraude al erario mexicano y a Pemex, porque estamos hablando de 1.100 millones de dólares. Es una verdadera mentada de madre, sobre todo hablando de Pemex, una empresa que supuestamente se iba a fortalecer durante la reforma energética, la dichosa empresa productiva del Estado. Vinieron y llegaron los atlacomulcos a saquear Pemex, como también lo hizo Felipe Calderón, como también lo hizo Vicente Fox y su red de prestanombres a través de Martita Sagún y de sus hijos. No nos vengan a decir idioteces si antes no resolvemos cómo es posible que se hayan destinado 1.100 millones de dólares y que hayan endeudado a Pemex para la compra de dos plantas chatarras como agronitrogenados y Fertinal. Lo que ha sucedido es que desde el día de antier, el periódico El Universal, de una manera sorpresiva, publica un reportaje del colega Noé Cruz Serrano, uno de los mejores conocedores e investigadores sobre Pemex, donde dice: Estados Unidos investiga a Peña Nieto por soborno en Pemex, y tiene que ver con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Securities and Exchange Commission, la SEC, la reguladora del mercado bursátil, que señala que el exmandatario pudo haber recibido un soborno por autorizar la compra de la empresa de fertilizantes Fertinal con un sobreprecio excesivo que dañó el patrimonio de Pemex y del erario. Los documentos mencionan el nombre de Peña Nieto, quien dio el aval para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara estos 645 millones de dólares por Fertinal, pese a que la empresa era insolvente, improductiva y con millones de dólares de deuda. En fin, la nota generó muchísimo escándalo. Reaccionó Enrique Peña Nieto diciendo que todos son inventos, que todos son mentiras, como siempre decía Peña Nieto cuando decíamos: no, pues es que el matrimonio de Angélica Rivera y de Enrique Peña Nieto era un montaje. Y dijo: no, adoro a mi esposa. O sea, querían también engañarnos hasta con lo obvio. Pero el día de hoy, tanto el Universal como el periódico Reforma, con el periódico La Jornada, están señalando que la Fiscalía General de la República, es decir, ya no Estados Unidos, sino la Fiscalía General de la República, está investigando al Consejo de Administración de Pemex por justamente estas compras. Está investigando a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos durante la gestión de Enrique Peña Nieto, luego de haber aprobado la compra de la planta de Fertinal por 635 millones de dólares. Y entre los investigados se encuentra el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que ya reaccionó diciendo que él votó en contra de esa adquisición. Y también están investigando a los consejeros José Rogelio Garza Garza, quien fungía como subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien entonces se desempeñó como subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, y también a Lozoya Austin, a Fernando Cendejas Reyes, a Miguel Ángel Flores Ramírez, secretario y prosecretarios del Consejo de Administración de Pemex.
¿De qué nos espantamos? Esto ya estaba documentado y lo documentó bastante bien y aquí honor a quien honor merece. Por eso quiero mostrarles este libro por la periodista Ana Lilia Pérez. Este es el libro que les recomiendo muchísimo, Pemex RIP, es decir, Requíscate en paz o Descansa en paz Pemex, donde hace una trama muy bien explicada de cómo la compra de empresas chatarras fue una operación de triangulación financiera aprobada, avalada, impulsada por Enrique Peña Nieto, por Emilio Lozoya y por el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Ahora, cuando estamos a punto de que del desenlace del caso de Brecht y que se ha abierto este frente del caso de Fertinal y de agronitrogenados, pues ya se están peleando entre ellos. Desde mi punto de vista, no me hagan caso, es muy probable que buena parte de la información que se está ventilando en donde se vincula a Peña Nieto, pues puede provenir del propio Emilio Lozoya para lavarse las manos. Acuérdense que cuando estuvo investigando el caso Odebrecht, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, que antes era el titular o el fiscal especial para delitos electorales, el titular de la FEPADE, trascendió una frase de Emilio Lozoya, que era un mensaje mafioso hacia sus compañeros de gabinete. Si caigo yo, caen ustedes. Entonces, esta es la trama en donde está pues muy claro la explicación que da Ana Lilia de la compra de agronitrogenados. También fue un negocio de triangulación y fallido. En síntesis dice Ana Lilia Pérez, en diciembre de 2013, Pemex Fertilizantes compró agronitrogenados, una planta de producción de urea construida en los años 70 y que desde hacía 14 años estaba en operación o sin operar, paralizada. Era prácticamente chatarra. Situada en Coatzacoalcos, Veracruz, pertenecía a la paraestatal Fertimex, que es distinta a Fertinal, y con ella producía 3,000 toneladas mensuales de urea que se utilizaban como fertilizantes. Con su modelo de privatizaciones, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari desmanteló Fertimex y vendió la planta en 1992 a la empresa Servicorp, propiedad de los hermanos Montemayor Seguy, uno de los cuales, Rogelio Montemayor, llegaría años más tarde a ser el director general de Pemex. Rogelio Montemayor, para mayor información, fue el director de Pemex durante el escándalo del Pemex Gate. Para quienes no recuerden, el escándalo del Pemex Gate fue el desvío de alrededor de 1,000 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero para el apoyo a la campaña de Francisco Labastida Ochoa, que perdió finalmente ante Vicente Fox. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que la línea, la trama de Fertimex y Fertinal llega a Salinas de Gortari. Le estuvieron haciendo un favor a Salinas de Gortari o participó en este negocio o simple y sencillamente es una manera también de los peñistas de haberse hecho con el botín. Aquí estoy viendo sus comentarios, les agradezco también sus preguntas, aquí estoy bien, un poco agripado, pero ya ven que les sigo informando y dándoles el contexto, porque lo importante en estos momentos es dar el contexto de este tipo de información que a veces va saliendo por pedazos. La compra de Fertinal, dice Ana Lilia Pérez en este libro, aquí estoy leyendo este gran libro de Ana Lilia Pérez, Pemex RIP. Pues la compra de Fertinal fue hecha por también una de las subsidiarias de Pemex que se generaron después de la reforma energética, Pemex Fertilizantes, y se la compraron a Fabio Covarrubias Pifier, quien había sido consejero y vicepresidente de Banco Unión durante la época de Carlos Cabal Peniche. Para quienes no recuerden, Carlos Cabal Peniche fue uno de los banqueros acusados de lavado de dinero, de triangulación y de fraude financiero. Y el gran dinero de Carlos Cabal Peniche se hizo nada más y nada menos que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Cabal Peniche también fue uno de los famosos prestanombres
de Carlos Hank González, nada más y nada menos que el jefe del grupo Atlacomulco, de donde provenía nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto. En fin, cuando me preguntaron que eran 9 empresas chatarras más, aquí les doy la respuesta. Se trata de las 9 subsidiarias de Fertinal, porque todo esto involucra, son 635 millones de dólares, que involucra a 9 subsidiarias de esta empresa que era pues prácticamente una empresa sin operar desde hace más de una década. Ya se abrió la caja de Pandora, solo que ahora empezó con una presunta investigación en Estados Unidos. Y ya no hablamos y ni hablaremos ahorita, sino más bien el día de mañana, les prometo, hablar del caso de NXIVM, de esta secta de la sacralización de la élite y del éxito a toda costa y a costa de lo que sea, en donde está involucrado nada más y nada menos que Emiliano Salinas Ocelli, el hijo de Carlos Salinas de Gortari. A lo mejor esto es como una gripa. Vamos a empezar a desintoxicar nuestro sistema político. Aquí veo sus comentarios, les agradezco mucho. Dice que todo desemboca en Salinas. Sí, pues ahorita estamos hablando justamente del escándalo de su hijo. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Compartan esta información, den sugerencias y, como dice Claudio Méndez, un mezcal para todo mal y para todo bien también. Gracias.